hoy vamos a hablar en el verso 31, se nos narra al tercer juez que encontramos nosotros en la presentación que nos hace el libro de los jueces. Versículo 31 dice de la siguiente manera: después de él fue Samgar, es decir, después de Ahot fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Samgar fue el tercer juez. Samgar viene a ser parte de un grupo pequeño, ¿verdad? De un grupo de 6 jueces que se les conocen como los jueces menores. Y se les conoce de esta manera porque su historia o la narración que se nos dan sobre estos jueces es muy pequeña, a diferencia, por ejemplo, de Samuel, a diferencia del mismo Sansón. A veces hay jueces que usted no identifica en la Biblia porque se habla muy poco de ellos. Bueno, uno de ellos es Samgar, y no quiere decir que Samgar tenga, aleluya, una estatus de juez más pequeño que el de otros. En su momento y en su tiempo, hermanos, estos hombres marcaron una diferencia. Y la intención de esta serie, o la intención de esta serie de mensajes, es precisamente descubrir qué es lo que Dios hizo a través de estos personajes y qué podemos nosotros, aleluya, encontrar de beneficio para que usted y yo también podamos ser ese Otoniel o ese Ahot o ese Samgar de nuestro tiempo. Y cuando uno va precisamente a estudiar a este personaje, Samgar, no encontramos mucho acerca de él. De hecho, la biografía de Samgar, hermanos, la encontramos en este pequeño versículo 31 del capítulo 3. Al final del capítulo 3 se habla acerca de Samgar y se menciona muy poco acerca de él. Se menciona su nombre, de quién era su padre. Se menciona también una hazaña. Dice que él mató a 600 hombres de los filisteos. Los filisteos, hermanos, era ese grupo, ese pueblo enemigo, aleluya, de todos los días al que el pueblo de Israel se tuvo que enfrentar continuamente. A estos filisteos, aleluya, una y otra vez en diferentes tiempos y en diferentes épocas, Israel les tuvo que hacer guerra, tuvieron que enfrentarse a ellos. De los filisteos provenían hombres como Goliat, amén, y muchos otros hombres fuertes en batalla. Era un ejército poderoso, era un pueblo acostumbrado a pelear. Pues Samgar tuvo que enfrentar a estos hombres, aun cuando Samgar no era un militar, aun cuando Samgar no era un hombre acostumbrado a la guerra. Este hombre estaba acostumbrado a trabajar la tierra. Este hombre estaba acostumbrado, aleluya, a sacar adelante a su familia. Ese era su pensamiento. Su deseo era traer beneficio a su familia a través de su trabajo. Y estaba enfocado, aleluya, a sacar adelante a su familia, a sacar adelante su casa. No se nos menciona, aleluya, que tuviera una armadura. No se habla de su espada, no se habla de su lanza, no se habla de su escudo. Se señala que con una aguijada de bueyes, dice que enfrentó a los filisteos y mató a 600 de ellos. Una aguijada de bueyes. Este instrumento, hermanos, era un instrumento de trabajo, era una herramienta de trabajo, era la herramienta, aleluya, que era una herramienta, hermanos, aleluya, que se utilizaba para hacer avanzar a los bueyes. Y en una parte era de 2,5 metros más o menos de largo, aleluya, y en una de esas partes de este instrumento, de esta herramienta de trabajo, estaba un metal, un hierro, aleluya, puntiagudo. Con eso golpeaba o tocaba los bueyes y los bueyes se movilizaban a hacer el trabajo. Y del otro lado de este instrumento, hermanos, estaba la madera en forma de cincel con la que apoyaba o golpeaba
la tierra, pero para eso se utilizaba. Era para trabajar, era para poder enfrentar el día, un día de trabajo, un día de ardua labor. Sin embargo, la Biblia dice que con una aguijada de bueyes Él también salvó a Israel. Y me gusta esa frase porque se puede hablar de Sansón, se puede hablar de Samuel, se puede hablar de Débora, amén, de muchas formas y de muchas maneras. Pero cuando se habla cuando se habla de victoria, cuando se habla de grandes hazañas en la Biblia, cuando se habla de grandes conquistas, también se tendrá que mencionar a Samgar, porque dice la Escritura, Él también salvó a Israel. Él también salvó a Israel. Y mire, menciono que es muy poca la información que tenemos de Samgar. Sin embargo, encontramos luz en las palabras del cántico de Débora. Vaya conmigo a Jueces capítulo 5, versículo número 6. La Biblia nos dice que en el cántico de Débora, aquel cántico, aleluya, que Débora, la profetisa, aquella mujer que lideró, aleluya, la guerra y que salió adelante y victoriosa. La Biblia dice en el verso 6, en los días de Samgar, hijo de Anat. Se está refiriendo al Samgar del capítulo 3, versículo 31 de Jueces. En esos días, mire lo que dice, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Escuche, aleluya, lo interesante y la luz que nos arroja, aleluya, del trasfondo del liderazgo de este hombre llamado Samgar. Oiga, qué interesante es encontrarnos con una realidad que vivía en los tiempos de los jueces. Un periodo complicado, un periodo de desobediencia, cuando el pueblo pecaba, cuando el pueblo le daba la espalda al Señor, y venían tiempos de opresión, venían tiempos difíciles para el pueblo. El pueblo se sentía oprisionado, ¿verdad? Se sentía oprimido porque venían a ser cautivos. Enemigos venían contra ellos y tomaban sus posesiones, robaban a sus mujeres y golpeaban, hermanos, toda la estabilidad del pueblo. Pero todo eso era el resultado, la consecuencia de su pecado. Y en esos momentos, cuando el pueblo se ve oprimido, así como Dios en su momento levantó a Otoniel para darle 40 años de paz al pueblo, así como en su momento Dios levanta a Og para darle 80 años de paz al pueblo, también en esos momentos de opresión Dios levantó a este hombre Samgar, aleluya, para traer victoria al pueblo de Israel. Y es interesante encontrarnos, hermanos, aleluya, que esos momentos eran momentos de opresión, y estos momentos de opresión habían traído consigo, escuche lo que dice en la Escritura, que el pueblo, aleluya, había abandonado los caminos. Habían abandonado los caminos, y dice que se apartaban por senderos torcidos. Lo que estamos escuchando aquí, hermanos, es literal. Amén. Está hablando no en forma figurativa, está hablando de forma literal. Los caminos no eran seguros. El pueblo de Israel no se sentía seguro en la tierra prometida. El pueblo de Israel no se sentían tranquilos, se sentían, aleluya, con temor, se sentían con miedo al saber, hermanos, que los ladrones que, aleluya, acechaban hombres perversos, esperando que alguien cruzara por esos caminos. Que alguien cruzara por esos caminos. Y entonces dice que habían abandonado los caminos. Escuche, la dirección correcta, el camino correcto empezó a ser abandonado, y empezaron a buscar senderos torcidos para engañar, para no ser presa de, aleluya, de los ladrones.
Estaban acechando, aleluya, a los hombres perversos por aquellos caminos. Así que los caminos que te llevaban directamente, que evitaban vueltas, que evitaban, aleluya, tener que transitar por lugares incómodos. Esos caminos correctos fueron abandonados y entonces tuvieron que buscarse senderos, dice, torcidos. Amén. Y esto, amados hermanos, nos enseña mucho acerca del liderazgo de este hombre llamado Sadgar. Es precisamente, aleluya, lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El enemigo quiere que el camino correcto sea abandonado. El enemigo quiere que nuestras familias abandonen el buen camino, que nuestros hijos no anden por el buen camino. El enemigo quisiera, aleluya, que nosotros tomáramos caminos torcidos para alejarnos del propósito, del plan y del objetivo que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Aleluya, el llamado de Dios en esta noche para nosotros es que, aleluya, no abandonemos el buen camino, porque la vida cristiana, hermanos, se puede comparar precisamente con una carrera. Y no podemos nosotros perder el rumbo, porque hay una meta predeterminada, una línea de llegada que todos nosotros, aleluya, debemos de alcanzar. Cada uno de nosotros debe de procurar mantener el rumbo, mantener el camino, no perder de vista el objetivo. Satanás quiere que nosotros nos desenfoquemos. Satanás quiere que nosotros caminemos por caminos torcidos. Él quiere llevarnos por caminos equivocados. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Necesitamos mantener el rumbo. Necesitamos, aleluya, mantener el camino correcto para que nuestros hijos, para que nuestra familia pueda transitar hacia la meta que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. En ese camino, en ese trayecto, nos vamos a encontrar muchos obstáculos. Y habrá diferentes situaciones que tratarán de desviarnos, que tratarán de llevarnos por caminos equivocados. Algunas de esas situaciones que amenazan con hacernos tropezar o hacernos desviar del camino correcto son las tentaciones. El enemigo se toma de situaciones para estratégicamente tentarnos hacia salirnos o desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces también Dios se vale del temor. La gente estaba atemorizada, por eso no estaban por los caminos. Habían abandonado los caminos y el haberse encontrado senderos torcidos, hermanos, esto más que una necesidad era por el temor que había en el corazón del pueblo. Satanás infunde temor al corazón porque él te quiere desviar del camino bueno, del camino recto, del camino que te lleva a la vida eterna. La ansiedad, la depresión, el estrés, muchas veces, aleluya, desencadena una serie de malas decisiones que nos llevan a equivocar el camino que Dios quiere, que Dios ha trazado para nuestras vidas. El pecado también es un obstáculo, aleluya, que todos los días trata de hacernos desfallecer y hacernos tropezar para no llegar a la meta que Dios quiere que nosotros lleguemos. Pero también, hermanos, cualquier cosa que tome la prioridad en nuestras vidas, si no es Dios, eso puede también ser un obstáculo para desviarnos del propósito de Dios. ¿Está conmigo? Hay diferentes situaciones. Las mismas bendiciones que Dios nos da, si están tomando el lugar que a Dios le corresponde, eso, amados hermanos, puede hacernos desviar del plan de Dios y puede llevarnos por caminos equivocados. Por eso el liderazgo de Samgar representa, hermanos, un llamado a mantener firme nuestras convicciones, a mantener, aleluya, firme nuestro pensamiento hacia la meta que Dios ha trazado para nuestras vidas. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 1. La Nueva Traducción Viviente dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas.
prestar mucha atención. Samgar, aleluya, el liderazgo de Samgar es un ejemplo, amados hermanos, de prestar atención a lo que Dios, aleluya, nos ha llamado a hacer. Aleluya, Samgar sabía cuál era su posición. Samgar sabía cuál era su lugar. Samgar sabía cuáles eran sus recursos. Samgar no salió por otro lugar, a buscar en otra parte lo que él sabía que Dios había puesto a su alcance para poder lograr la victoria que después dice el versículo 31 que logró conseguir. Es importante que nosotros prestemos atención, porque así como hay obstáculos que tratan de desviarnos del camino correcto, iglesia, también el Señor ha puesto todo lo necesario para que usted y yo podamos mantener el camino. ¿Quiere dar un aplauso al Señor en esta noche? Así como hay muchas cosas que tratan de desviarte, que tratan de alejarte del buen camino, que tratan, aleluya, de que nosotros busquemos senderos torcidos, así también hay algunas cosas que tenemos que considerar si es que nosotros queremos mantener el rumbo correcto. La primera cosa que quiero mencionar, vaya conmigo por favor al libro de los Salmos, capítulo 119, versículos 161 al 168. La Biblia dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Verso 168 dice: he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Samgar dio salvación a Israel, y es un llamado a mantener el camino correcto. Pero para poder mantener el camino correcto, yo quiero que veamos 3 cosas que nos proveen recursos para no desviarnos del camino de Dios. Primero, la primera cosa que encuentro en el Salmo 119 es que el creyente tiene que afirmar el corazón en la palabra de Dios. Tenemos que afirmar todos los días, tenemos que asegurar nuestro corazón en la palabra de Dios. Tenemos que afirmar nuestras convicciones en la palabra del Señor, nuestras actitudes, las intenciones de todos los días, la forma en que nosotros, aleluya, mantenemos la expectativa. Todas estas cosas, nuestra vida tiene que estar anclada en la palabra del Señor. Nuestros sueños, nuestras metas, los objetivos que tenemos en nuestro corazón, aquellas cosas que estamos nosotros anhelando. Todas estas cosas tienen que encontrar firmeza en el corazón, en la palabra del Señor. El salmista, cuando escribe estas palabras, se siente perseguido. Él se sabe perseguido y él dice: no entiendo por qué me persiguen. No encuentro causa, no encuentro razón, no encuentro el por qué. Aleluya, hay príncipes que me persiguen. Dice: príncipes me han perseguido sin causa. Situaciones que de pronto llegan a nuestra vida, situaciones que de pronto aparecen en nuestro día, y usted no sabe el por qué, y usted no entiende las causas, y usted no entiende las razones, pero usted se ve envuelto en un momento complicado. Se siente, aleluya, perseguido por los problemas, se siente perseguido por la enfermedad, se siente perseguido y amenazado por las circunstancias de la vida. Pues ante esa situación y ante todo este ambiente de persecución al que el mismo David se siente, con el cual David también se siente amenazado, David encuentra paz, encuentra regocijo, porque así lo dice el verso 162, me regocijo. También encuentra paz cuando hablas en el
el verso 165, mucho paz tienen los que aman tu ley. David se siente esperanzado, según el verso 166, se siente guardado y quieto en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque sus caminos están delante de la mirada, delante de los ojos del Dios Todopoderoso. Y todo sabe por qué, porque él ha firmado su corazón en la palabra de Dios. Él ha afirmado, él ha puesto su vida en un lugar seguro. Él ha puesto su esperanza en un lugar seguro. Él ha puesto sus sueños. ¿Cuántas veces nuestros sueños parecen perderse? Y sentimos, aleluya, que no hay razón del por qué no podemos alcanzarlos. Si tú quieres tener seguridad en los sueños que han venido a tu corazón, tú tienes que afirmar esos sueños en la palabra de Dios. Den un aplauso al Señor esta noche. No tienes por qué temer, no tienes por qué angustiarte, no tienes por qué buscar otros caminos, no tienes por qué buscar senderos torcidos. Los caminos en tiempo de Samgar habían sido abandonados. Pero esto no era solamente más que una consecuencia, y era el resultado de haber abandonado el consejo de Dios para la vida del pueblo. El pueblo había buscado, aleluya, otros recursos. El pueblo estaba, aleluya, dándole la espalda a los preceptos de Dios. El pueblo estaba haciendo, aleluya, con su vida según sus propios impulsos, según su propia voluntad. Y esto, amados hermanos, había traído consigo la opresión de un pueblo como los filisteos. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, nos vamos a encontrar de esta manera. El abandono de los caminos es el resultado de la falta de firmeza a la palabra de Dios. Falta, amados hermanos, de aprecio y de valor dado a la palabra del Señor. El salmista se ve perseguido, pero no teme. ¿Por qué? Porque dice en el verso número 161, dice, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Mire, y esto a mí me traía una comparación, porque la palabra es temor. Pero cuando nuestro temor es hacia Dios, cuando la Biblia dice teme a Dios, no está hablando de pánico. Usted sabe cómo se siente el temor cuando usted tiene miedo a algo, ¿verdad? Yo estuve en Tampico y de todos mis hermanos, mi papá es sangre O negativo, A negativo, y de todos el negativo soy yo. Amén. Y soy A negativo también. Y usted sabe que a esas personas que tienen este tipo de sangre solamente se le puede dar O negativo o A negativo. Amén. Y si le ponen otro tipo de sangre, hay mucha complicación, ¿verdad? Pueden hasta perder la vida. Entonces, pues inevitablemente, hermanos, esa invitación que me hicieron a Tampico no era solamente para que fuera a visitarlos y a decirles cómo estaban. Amén. Querían sacarme sangre. Amén. Y cuando estaba ahí, hermanos, me dijo la enfermera y empezó a checarme y todo esto, ¿verdad? Y los signos vitales y la temperatura, y de repente me checa la presión. Y cuando me checa la presión, hermanos, oiga, la traía alta. Y entonces dije, es que estoy nervioso. ¿Verdad? Porque las agujas a mí me dan miedo. Amén. A mí las agujas me dan miedo. Y luego esa aguja es bien gruesa, la que le ponen a uno para sacar sangre. Amén. Y tienen que estarle haciendo uno así, ¿verdad? Y oiga, pero uno voltea para el otro lado porque yo no quiero ver las agujas. Pero resulta que hay cosas que nos dan miedo. Y usted sabe lo que se siente el miedo. Amén. Usted sabe cómo se expresa o cómo reacciona el cuerpo cuando hay temor, ¿verdad? Se nos eriza la piel, ¿verdad? Nos tiembla las piernas, literalmente nos tiembla las piernas. Amén. Nos tiembla la mano, la voz, palidecemos en el cuerpo, porque el temor es una de esas emociones, hermanos, que viene a la vida del ser humano. Hay temor, estamos expuestos a este tipo de temor. Pero mientras que este temor te hace perder la paz, mientras que ese temor te hace correr, mientras que ese temor te hace hablar de una manera
como no debes, o pierdes coordinación porque te llenas de temor. Cuando David dice, cuando él habla de temor a tus palabras, aleluya, David dice, cuando yo temo a tus palabras, está hablando de reverencia, está hablando de respeto. Y es que el valor de la palabra de Dios para David merecía todo el respeto, merecía todo el valor, porque en esas palabras hay peso, porque en esas palabras hay vida, porque en esas palabras hay aliento, porque en esas palabras hay esperanza. Y no importa qué tan perseguido me sienta, yo he temido a tus palabras, y eso me hace estar firme en mi corazón. Den un aplauso al Señor esta noche. Tenemos nosotros que considerar en cada paso que nosotros damos en la vida, tenemos que considerar el bien de la palabra del Señor. Hay un salmo que me encanta, un versículo del Salmo 119, versículo número 56. Quiero que vaya conmigo y quisiera que usted lo tuviera presente de aquí en adelante todos los días de su vida. El versículo 56 del capítulo 119, leo la versión Reina Valera, después estaré mencionando la Nueva Traducción Viviente, pero dice el verso número 56, dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Aleluya. Hay cosas que quieren hacerte sentir como que ya no vas a alcanzar tu sueño, como que, aleluya, tienes que buscar otras alternativas, tienes que abandonar el camino. No, usted y yo no hemos sido llamados para abandonar el camino. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, dice la palabra, sino que somos de los que perseveran. Hay que perseverar. Sadgar nos está diciendo a través de este personaje, Dios nos está hablando y nos está diciendo, aleluya, que tenemos que perseverar y no podemos abandonar el camino. Hay muchas bendiciones cuando tú afirmas tu corazón en la palabra. Por eso David dice con toda seguridad: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Afirme su corazón en la palabra de Dios, usted va a ser bendecido. La Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese consejo de malos son los caminos torcidos, son los senderos que se van viendo a la orilla del camino, que te están invitando a perder de vista el rumbo. Aleluya. Y hay quienes se desvían, y hay quienes andan por esos caminos, y en esos caminos no hay bendición, en esos caminos no hay vida, en esos caminos hay muerte para tu vida, hay muerte para tu familia, hay muerte para tu matrimonio. Y Dios no ha pensado muerte para ti. Dios ha pensado que tengas vida, y que esta vida la tengas en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Pero esos caminos se abren, aleluya, invitándonos a salirnos del buen camino. Pero David dice: yo fui bendecido porque yo guardé tus mandamientos. Pero hay otra versión de este mismo salmo, del Salmo 119, versículo 56. Si no me equivoco, en la Nueva Traducción Viviente, pero la Nueva Traducción dice: así paso mis días. Esa frase yo quiero que usted la lleve en su corazón. Así paso mis días. ¿Cómo pasa usted sus días? No podemos negar, dice David: yo me siento perseguido, me he sentido perseguido. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido. Sabían que los caminos estaban acechados por los filisteos, por los ladrones que buscaban quitarles la vida, quitarles sus pertenencias, robarles lo que con tanto trabajo ellos se habían esforzado por alcanzar. Pero dice David: así paso mis días. Cuando tú pasas tus días, aleluya, obedeciendo los mandamientos de Dios, tú vas a ser bendecido. No se trata solamente de afirmar el corazón en la palabra. Si queremos nosotros mantener el rumbo, tendremos también que depender en las promesas de Dios. Tendremos que nosotros también depender en las promesas del Señor. Mire lo que dice David en el versículo 163 de ese capítulo 119. La mentira aborrezco y abomino, pero tu ley amo. Dice: la mentira aborrezco. Dice la mentira aborrezco y abomino, dice, pero tu ley amo. David no solamente afirmó su corazón en la palabra,
sino que también David dependía en las promesas de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. David encontró refugio y dependencia absoluta en las promesas de la palabra del Señor. Amar su ley. Samgar pudo huir, al igual que muchos lo hicieron. Samgar pudo haber abandonado sus tierras, pudo haber abandonado su casa, haber alistado su familia y haberles dicho: miren, hijos, esta casa que por algún tiempo ha sido nuestra, estas tierras que por algún tiempo hemos trabajado, tendremos que abandonarlas, tendremos que dejarlas. ¿Por qué? Porque peligra nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay tanto odio y tanto sufrimiento que puede venir sobre nosotros por el odio que hay en esas personas, en esos filisteos. Y es mejor que salgamos de nuestra tierra, es mejor que salgamos de nuestra casa. Si usted recuerda a Gedeón, otro de los jueces de Israel, Dios lo encuentra trabajando la tierra en una cueva. Amén. Y la pregunta es: ¿por qué? Precisamente fue porque se sentían acechados por pueblos, en este caso con Gedeón a los madianitas, pero uno u otro pueblo, cualquiera que se mencione, habían traído ruina al pueblo de Israel. Pero Samgar, hermanos, cuando encontramos su biografía, cuando encontramos la referencia que se nos hace de él, no encontramos a un hombre, hermanos, espantado, no encontramos a un hombre temeroso. Es más, no se señala que él cargaba espada, no traía guaruras, no traía escuderos, no había pagado, hermanos, protección para su territorio. Cuando encontramos a Samgar esa mañana, Samgar no salió a pelear con filisteos. Samgar, mire, si Samgar hubiera salido a pelear con filisteos, a lo mejor se hubiera asegurado un escudo, a lo mejor se hubiera asegurado una espada, pero él no dependía de eso. Él no salió a pelear con filisteos. Samgar no se levantó esa mañana y le dijo a su esposa y a sus hijos: bueno, voy a salir a las tierras y seguramente voy a tener que pelear con filisteos. No, para eso hubiera tomado alguna arma para pelear. Lo que Samgar hizo esa mañana fue salir como todas las mañanas. Él tomó su mismo instrumento, él tomó la misma herramienta con la que él enfrentaba la vida para sacar adelante a su familia, y esa herramienta era aquella aguijada de bueyes. Esa era su herramienta, ese era su instrumento de trabajo. Así que él salió a trabajar. Él salió a trabajar. Él se sentía confiado al saber, hermano, mire, sus expectativas, sus sueños, sus metas seguían estables. Él seguía buscando, aleluya, alcanzar sus sueños. Y no importaba si los filisteos andaban por ahí, yo voy a salir a trabajar. Oiga, qué seguridad. Esta seguridad nos dan las promesas del Señor. Las promesas de Dios, hermanos, son la garantía del cumplimiento de los propósitos de Dios para nuestra vida. Si usted quiere la garantía para la fe que usted ha abrazado en su corazón, usted tiene que sostenerse en las promesas del Señor. Usted tiene que conocer las promesas del Señor. Usted tiene que abrazar las promesas del Señor. Samgar, hermanos, aleluya, se sentía seguro. Pero David aquí nos enseña, amados hermanos, la importancia de darle valor a las promesas de Dios en nuestras vidas. Dios no solamente da una promesa, Dios da los recursos para el cumplimiento de sus promesas. Si usted va a segunda de Pedro, en el capítulo número 1, el apóstol Pedro menciona en la segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todo esto. Pero mire lo que dice el verso 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Dios nos da la promesa. Dios se asegura de darnos una promesa. Y cuando usted va a la Biblia, usted no se va a encontrar una promesa, se va a encontrar miles y miles
de promesa. Lo que pasa es que a veces solamente nosotros, hermanos, leemos tan poquito la Biblia que solamente conocemos las promesas o que alguien menciona, o que por ahí nos encontramos en alguna lectura ahí de repente que nos encontramos en algún texto. Pero cuando usted lee la Biblia, usted descubre que Dios ha dado miles y miles de promesas para usted y para los suyos. Y cuando usted encuentra estas promesas, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, nos ha dado preciosas. Cuando él describe las promesas de Dios, las llama preciosas y grandísimas. Amén. Y mire, y esto es algo interesante, porque en aquel tiempo el valor de las cosas, hermanos, tenía que ver con, aleluya, por ejemplo, un rubí, una joya, era preciosa. Amén. Y entre más grande, oiga, tenía mucho más valor. Pues aquí Pedro está hablando en estos términos. Amén. Si hablamos de un precioso diamante, si hablamos de un diamante grande, yo quiero decirte que hay algo mucho más valioso que eso, dice Pedro. La promesa de Dios no solamente es precioso, no es solamente más preciosa que una bella joya, sino que también mucho más grande. Aleluya, cualquier cosa que usted pudiera comparar con esto, hermanos, es imposible. ¿Por qué? Porque el valor de las promesas de Dios, aleluya, tienen un valor eterno y están sostenidas por la palabra viva, por la palabra, aleluya, de Cristo. Y esta palabra nos dice en esta noche que por medio de esas promesas, dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Imagínense, ¿por qué David tuvo el valor de enfrentarse a Goliat? Por una promesa. Por una promesa. Por una grande y preciosa promesa. Por eso cuando vio a Goliat no se espantó. Por eso cuando vio a Goliat no se intimidó. Y aunque el pueblo de Israel y el ejército de Saúl empezaron a caminar hacia atrás, David salió adelante porque él sabía que con él estaba una promesa. Y esa promesa le hacía sentirse seguro, de tal manera que le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él ya me ha dado una promesa y él me dijo que hoy te va a entregar en mis manos. Den un aplauso al Señor esta noche. Hay una promesa de Dios para usted, aleluya, que le da la seguridad de que usted puede participar de la naturaleza divina. En esa naturaleza divina, aleluya, se manifiesta el poder de Dios. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y sigue diciendo el apóstol Pedro algunas cosas, pero qué importante es que nosotros veamos, aleluya, las promesas de Dios como algo de lo cual podemos depender. Yo no sé de qué depende usted para encontrar el bienestar para su familia, pero yo quiero decirle a usted que Dios quiere darle promesas, que Dios ha hecho promesas y que usted las puede tomar en su corazón. Y no importa cómo se vea la situación en derredor suyo, hay una promesa de Dios que nos puede dar la oportunidad de ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Samgar nos recuerda que no perdamos el rumbo. Tenemos nosotros que mantener una dependencia a las promesas del Señor. Si queremos nosotros, hermanos, participar de esta manifestación de las promesas de Dios, tendremos que recordar la fe, tendremos que recordar la obediencia y tendremos que recordar la paciencia. Y de esta manera veremos actuar a Dios en nuestras vidas cuando más lo necesitamos. Y número 3, la tercera cosa, pasen los músicos por favor. La tercera cosa que quiero mencionar para mantener el rumbo, el salmista David lo menciona en el Salmo 164. Dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo. Mire qué interesante. Amén. Mientras que algunos buscaban senderos torcidos para poder esconderse de los enemigos, para no ser sorprendidos por las amenazas de los enemigos, Samgar
no solamente se sentía seguro, sino que también Samgar, amados hermanos, pudo ver algo que en otras circunstancias él no pudo haber experimentado. Estamos hablando de opresión, estamos hablando de amenazas, estamos hablando de peligros. Pero en medio de toda esa situación, Samgar pudo ver, amados hermanos, algo que él nunca había experimentado en su vida. ¿Cómo ver que un instrumento de trabajo se convirtiera en un instrumento de victoria? Como algo que de pronto, mire, yo pensaba en esto, en este instrumento, porque era un instrumento que tenía peso, aunque de pronto uno diría, bueno, es como una especie de vara, pero tenía hierro. Tenía la circunferencia más ancha, eran de 6 pulgadas. Amén. Una distancia de largo de 2.5 metros, 8 pies. Amén. Y cargarla todo el día y no despegarse de ella, porque había que hacer trabajar a los bueyes, a los animales, y había que golpear la tierra, había que abrir surco, quitar aquel de pronto aquel terrón de piedra que no había querido ceder con el paso de los bueyes. Él tenía que golpearlo. Y de pronto aquel instrumento, hermanos, para eso de las 6, 7 de la tarde, ya no quería ni verlo. Amén. ¿Por qué? Porque era producto de su cansancio, era producto de su fatiga. Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que hemos llevado, que hemos tenido que enfrentar. A veces, hermanos, los problemas hemos tenido que enfrentarlos una y otra vez. Y tú dices, esto es el motivo de mi dolor. Ese hijo que no quiere entender, ese esposo, esa esposa que parece que no quiere ceder su deseo de servir a Cristo, o que está tomando decisiones equivocadas, esa situación económica que parece no abandonarnos, esa escasez de trabajo, y de pronto tu día se hace tan pesado, se hace tan difícil sobrellevar esa aguijada de bueyes. Se ha hecho tan pesada esa aguijada de bueyes que lo que quieres tú es tirarla, es abandonarla. Ya no puedes, ya no resistes, ya no soportas. Pero cuando tú te dispones a mantener el enfoque, cuando tú te dispones a no perder de vista el propósito de Dios para tu vida, porque los problemas precisamente llegan para desenfocarnos. Las situaciones complicadas de la vida te quieren desenfocar para que tú camines por caminos torcidos. Pero cuando tú mantienes el enfoque, ¿y sabe qué es lo que sucede? ¿Por qué David decía 7 veces te alabo? 7 veces te alabo. ¿Sabe por qué David decía esto? Porque la alabanza, hermanos, la alabanza continua, la alabanza constante, la alabanza permanente, hermanos, nos enfoca y mantiene nuestra mirada en el Todopoderoso. Por eso una y otra vez David decía, aleluya, mis labios te alabarán continuamente. Aleluya, mi alabanza en mi boca será continuamente. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. 7 veces, el número 7 es el número de la perfección. Es el número, aleluya, de perfecto. Aleluya, David dice, mi alabanza no será una, mi alabanza no serán 2, mi alabanza no serán 3, ni 4, ni 5, ni 6, 7 veces. Esas 7 veces, aleluya, en que tú alabas, aleluya, reflejan un corazón enfocado, aleluya, no en los problemas, sino aquel que puede traer solución a ese problema. No estoy enfocado en la enfermedad, sino estoy enfocado en el Dios que puede sanarme de esa enfermedad. No estoy enfocado en el problema económico, me enfoco en aquel que puede sustentar y proveer esa situación económica en mi vida. Por eso dice David, te alabo hasta 7 veces.
¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a perturbar nuestra alabanza? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido hacer caer nuestros brazos? ¿Cuántas veces el enemigo ha querido venir a callar nuestros labios? Pero la palabra del Señor nos invita a alabarle, alabar al Señor aún en medio de nuestras circunstancias difíciles. Usted lee el Salmo 146, el Salmo 147, el 148, 149. Usted lee el Salmo 150 y es una invitación a darle alabanza a Dios aún en medio de las situaciones complicadas. Y cuando escuchamos a Pablo aconsejar a los hebreos en el capítulo 13, versículo 15 al 16, dice: así que por medio de él ofrezcamos siempre, diga conmigo, siempre. Dios hace un llamado a que ofrezcamos a él siempre, dice, a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. Póngase de pie conmigo, por favor. Aleluya. No podemos abandonar el camino. No podemos quitar nuestra mirada, aleluya, del enfoque correcto. Ese enfoque correcto es el Señor. Ese enfoque correcto se llama Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él es lo que tu alma necesita. Es lo que tu hogar necesita. Es lo que tu familia necesita. Una aguijada de bueyes. Aleluya. Dejó de ser un instrumento de trabajo para empezar a ser un instrumento de victoria. Un instrumento de victoria. Ese problema que te agobia ahora mismo va a dejar de ser una piedra en tu camino para ser una oportunidad para ver la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Alguien lo cree? Ese instrumento de sufrimiento, ese instrumento de dolor, ese instrumento, aleluya, que ha traído cansancio a tu vida, en esta noche va a dejar de ser eso para empezar a ser una oportunidad, una plataforma perfecta para poder ver la gloria de Dios en nuestros corazones. Dios hace un llamado a que lo alabemos. Me gusta cómo termina el versículo 31. Él también trajo victoria a Israel. Él también. Esa es una mirada hacia el pasado. Esa es una mirada hacia lo que hizo Otoniel. Es decir, está diciendo, así como Otoniel trajo 40 años de paz al pueblo, así como Ahot trajo 80 años de paz al pueblo, así también Samgar trajo victoria a Israel. Pero ¿sabe qué? También es un motivo de ver hacia el futuro. Porque si Dios lo hizo con Otoniel, si Dios lo hizo con Ahot, si Dios lo hizo con Samgar, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y Él también lo va a hacer contigo en esta noche. ¿Usted lo cree con todo su corazón?